A continuación, Nuevo Poder. Aire, bueno, me voy entonces. Necesitamos aire, ¿eh? Que se vayan todos, vuelve con Quaider. Me solo con Quaider, ¿no? Con aire, unos cuantos más. Yo vine, gracias al traidor suelo, que siempre fue traidor, pero ahora es público, Quaider. Vine acá, como ven, con la remerita de Perón. Uh-huh. Perón, en el programa estamos, números, ¿qué tal? ¿Cómo van a llegar los muchachos de la pecera y muchachas? Está Ariadna, está Alberto, está Guillermo. Guillermo. Ahí está, mirá, hoy vino hecho un mimo, mirá, qué grande. Oye, muy bien. ¿Un mimo? No, porque movía las manos. ¿Qué programa estamos entonces? 171. Ya lo tiene, miren qué lindo, se ve lindo así, desde otro lado. Viste que habíamos dicho que había que hacer un enfoque ahí para la pecera. 171. Y bueno, tenemos una propuesta que vamos a tratar de empezar a poner en marcha a partir de este programa y los sucesivos que vienen. Dado que hay, que es transformar el programa, no digo todos, por ahí algunos no van a estar, pero uno de los ejes de los programas para adelante, para el año que viene, es transformar los programas en una serie. ¿Viste? Vieron que ahora son todos tipo Netflix. Claro, viste que serie, te hacen esto, serie el otro. Entonces, para que no sean programas descolgados donde a veces hablamos de un tema, otro, qué sé yo, vamos a seguir hablando de otros temas, pero vamos a ver si logramos plantear que sea una serie que se llame Perón, Peronismo y el fin de los imperios. Es una serie que nos animamos a producir una serie, que este sería el primer programa. Y por qué eso. Y después seguiremos haciendo por ahí otros programas sobre otros temas puntuales, ¿viste? Sobre lo que vayan surgiendo, pero que uno de los. Eso nos va a obligar a recuperar por ahí algunos programas que ya hemos hecho, porque es un concepto de revisionismo que ahora lo vamos a tirar, y después seguir haciendo otros, o sea, revisar los 170 programas que hicimos y ver cuáles encajan en conceptos de este objetivo. ¿Por qué? Porque es una necesidad hacia adentro de la nación y a nivel internacional. Estamos en una etapa de una oportunidad maravillosa. Nosotros hemos dicho que la OTAN se termina en el 2030. La velocidad de crisis de los países que manejan la OTAN, en términos políticos, de legitimidad, económico, es infernal. Tenemos este año ha sido una debacle absoluta de todos los países que conducen la OTAN. Doy rapidito, o sea, el triunfo de Trump dentro de Estados Unidos y la derrota de la OTAN en Ucrania, ya está, o sea, es digamos un país peleando contra 35 y gana uno. Me parece que eso demuestra claramente que no tienen mucha fuerza no hay. Que vuelva Trump en un acto desesperado porque no puede parar de retroceder comercialmente frente al avance del resto de los países del mundo, y no hablo solo de Eurasia, dije del resto de los países del mundo. Bueno, ya no es nada que ver con lo que fue. Alemania en una crisis total. Fíjese, Merkel estuvo una década, no sé cuántos años de primer ministra, y acá ella se fue, entró uno y duró un año, ya renunció. Hay una crisis porque hay un estancamiento económico producto de la crisis mundial, producto de la deflación, que no va a poder arreglar la OTAN. Está parada Alemania y se comió al primer ministro por primera vez, y ayer lo mismo pasó en Francia, por primera vez en 63 años se juntó
Melechón, o sea, y Le Pen, o sea, la derecha y la izquierda, y destituyó al primer ministro de Macron en una crisis infernal porque no le aprobaron el presupuesto liberal que presentaron. El corazón de la unión de esos dos, de la derecha y la izquierda, fue que no, ese presupuesto no lo aprobamos, era un presupuesto liberal, y cayó. O sea, se ve que Milei es medio más mufa, ¿no? Porque hace poco anduvo por acá, bueno, me parece que no va a venir más nadie acá, porque este tipo que saluda, tipo que medio como un turco, Menem, ¿te acordás? Sí. Que le decían que era mufa. Bueno, el asunto que cayó, lo mismo le pasó a Netanyahu, es muy amiguito de este, y fíjate la crisis, o sea, Israel también, como miembro de la OTAN, en una crisis de legitimidad tremendo. Ni hablar Italia, el papelón, viene la Meloni acá a sacarse una fotito con este y se lleva una escultura de Milei con el serrucho, con la motosierra. Es una cosa que es todo impresentable. La OTAN no tiene un presentable. Bueno, y eso no va a parar, va a seguir, y por eso nosotros decimos que vamos a hacer esta serie peronismo y el fin de los imperios, porque la etapa del fin de los imperios viene al galope. No está muy claro con qué reemplazarlo, obviamente, pero los datos no lo decimos nosotros. Entonces, dentro de esta lógica así tan veloz de caída, si usted mira, o sea, acuérdese cuando hicimos un programa, cuando lo matan al primer ministro japonés, otro país miembro de la OTAN, hace un año. Mataron por primera vez al primer ministro japonés porque quería adoptar políticas de desarrollo nacional en su país. O sea, la OTAN matándose entre ellos. ¿Pues quién mató al primer ministro japonés? Nosotros no fuimos. Entonces, si uno se pasa para atrás la crisis de todos los países centrales de la OTAN, te das cuenta de la crisis de la OTAN. Más allá de que no tiene soluciones concretas, pero ya las derrotas militares que está teniendo, ya está, no tiene retorno, más lo que dijimos de la decadencia demográfica, que la proyecta tener en el 2100 el 5% de la población mundial. O sea, ¿a quién podés mandar si tenés el resto de las élites del mundo tienen que resolver el problema en el 95? Vos con el 5 no vas a poder poner ninguna condición al 95. Y ese concepto es importante porque se va a enmarcar estas series dentro de un concepto que concebimos en el por ahí tenés la carta, ¿no? En el GAF, que es el concepto, ahí tenés, esa es la carta de donde hicimos la primera donación de todo el material documental al Parque de la Memoria, acá en la Ciudad de Buenos Aires, la carta de agradecimiento que hizo el parque, y ya está incorporado todo a los archivos del parque. Lo mismo hizo la Universidad de 3 de Febrero, lo mismo hizo el Pozo de Quilmes y la Secretaría de Derechos Humanos de Quilmes, y vamos a seguir planteándolo. Ayer se lo llevamos a varios compañeros en la presentación del libro de Pablo Yonto. Y bueno, ¿a qué viene? Que uno de los conceptos centrales de acción, por eso es Grupo de Acción para el Fin del Saqueo, no es solamente una compilación muy útil en términos de documentación del genocidio y el lawfare en el mundo, ya no es solamente en América Latina, es el concepto de la proyección demográfica de la memoria. Ese concepto lo hemos concebido dentro del GAF como un concepto central. En general la memoria se remite a recuperar cosas de la historia y demás, pero el problema de la proyección demográfica es las nuevas generaciones, qué le queda y qué le han borrado de las experiencias de sus naciones, de los pueblos y demás. Y la proyección demográfica incide mucho en eso. Cuando un compañero me dijo, mira, cada día se muere un peronista y no hay un nuevo peronista, es un tema de memoria eso, ¿no? O bueno, montones de ejemplos más. La lucha por la interpretación de la historia es y que esté enmarcado, si la lucha por la interpretación de la historia queda acotada a un grupo académico que hace estudios, investigaciones, papers y qué sé yo, es una cosa. Si la interpretación de la historia encarna en los pueblos, es otra cosa. Eso es poder. Entonces, el proyecto del GAF va por encarnar, en base a la proyección demográfica que hay
de la Argentina, del mundo y demás, estos conceptos. Bueno, pero no nos vamos a perder por ahí. Paramos un poquito a la carátula, ¿no? Porque no fuimos todavía a la carátula del programa de hoy. En realidad, fíjense, esta es la carátula del programa de hoy, del bombardeo del 55 a Cro-Magnon y el Lofer. Este es el programa número 1 de la serie que estamos haciendo, Perón, Peronismo y el fin de los imperios. Y ustedes pueden decir por qué traen esto, ahora lo van a ver. Y les anticipo la carátula del programa 2 de la serie, que tiene mucho que ver con esto. La carátula del programa 2 plantea el plan A, B o C para adelante, que tiene que ver con esto. Ahí está. Plan A, gana sin balotaje. El plan A es que el movimiento nacional tiene que generar un extra partidario para ganar en la primera vuelta y no ir a las derrotas del balotaje, que son seguras. Ganes o pierdas, si hay balotaje, perdés porque perdés la mayoría, no entras con mayoría en el Congreso. Entonces, el plan A es eso, ¿no? O sea, pusimos distintas opciones, desde Scaloni, Monseñor Carrara, Gustavo Carrara, Mengolini, el Chiqui Tapia, Palito Ortega, y arriba hubo una figura con un interrogante, ¿no? Como diciendo, no es que nosotros estamos planteando algunos, porque para saber depende de un montón de factores que nosotros no, pero alguien tiene que ser un extra partidario que unifique al 70% de los argentinos para terminar con un Milei que ya empezó a morir con el escándalo. ¿Cómo se llama? Cuader. ¿Cuader o Cuader? Cuader. Creo que es Cuader. Cuader. Bueno, es el fin de Milei. Es la ley Banelco de Milei. ¿Se dan cuenta? Porque este tipo, estaba haciendo un viaje, ya había hecho 6. Y 6 le descubrieron. Se imagina todo lo demás que no descubrieron por todos lados. O sea, claramente era el cajero de Milei para coimear en el Senado a los peronistas traidores, porque el bloque era Cuader, las dos personas centrales, Cuader y la mujer de Schiaretti. Ese era el bloque que rompió Unión por la Patria y se puso a las órdenes de Milei y le votó todo. Le votaron cobrando. Esa plata es la coima, un pedacito de la coima de Milei. A su vez, el tipo era el contacto con Caputo. O sea, el tipo que le bajaba la guita era Caputo, ¿sí? Y la Villarreal lo había puesto de presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales a Cuader. La Villarreal. O sea, esto se comió a Villarreal también. Se acabó Villarreal, se acabó Vidal, se acabó Milei. Esto no termina acá, esto va a una investigación. Yo creo que, y acá lo proponemos, el bloque de Unión por la Patria se tiene que constituir en querellante de la causa. Porque si este señor, que fue el que otorgó el voto decisivo para la ley de bases, para el DNU, para todo lo que sacó Milei, para la venta de la patria. Para la venta de la patria, traicionando el mandato y demás, el bloque de los 35 diputados de la Unión por la Patria se tiene que constituir en querellante en la causa para poder seguir la ruta del dinero y tirar, y van a ver que tirando eso vas a llegar a Milei y a Villarreal. Ahora, si no te constituís en querellante como Senado de la Nación porque ha ofendido a la institución, se están perdiendo una oportunidad. No, señor, se la estamos pidiendo en este programa. Ya Cristina, Parrilli, Recalde y Guado de Pedro, que son los senadores, presentarse en la causa de investigación judicial del origen de estos fondos, que es un pedacito, no es una gota en el mar de todo lo que lo comió Milei. Querellantes el bloque de Unión por la Patria, más allá de expulsarlo, obviamente, del partido, junto con Scioli. Ya hay 2 candidatos fijos, 3, ¿no? Está Bajaldo también. Sí, pero bueno, esto no hay ninguna duda, no hace falta prueba ni discusión, nada. Pero querellantes, señores, quiero a Cristina, a Parrilli, a Guado de Pedro, a Recalde
y a, ¿cómo se llama? El formoseño, el personaje, el gordo. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama? Mayán, todos querellantes en la causa de investigación. En representación, si quieren adherirse Lustó, y en representación del Senado, bienvenido. Sería bueno, camino al plan A. Que los radicales honestos se sumen a querellar y investigar todo el Senado, porque en definitiva los que quedaron mal no solamente fue el Senado por haber aprobado las leyes desastrosas de Milei, sino que encima hubo corrupción. El que no querella también cobró, es sospechado de haber cobrado. ¿Es así? Es así. Sí. Así que bueno, pero volvamos. Volvamos a la carátula. Vamos ahora al corazón de esta primera serie. ¿Por qué planteamos en la carátula? Ahí está la plata que le encontraron. Muchas gracias a los compañeros paraguayos y a su guaranítica expresión cuando lo reporteaban los periodistas, los policías cuando le vaciaban está el video. Bueno, esa tonada guaranítica le da un color muy especial a este escándalo, ¿no? Bueno, volvamos a la carátula entonces y vamos a lo siguiente. ¿Por qué pusimos a la otra? A la de la serie? Este es el programa 2, ¿cómo? Episodio 1, ¿viste? Episodio 1, episodio 2. Del programa 1. ¿Por qué hacemos esa contraposición? No es esta la carátula, es la otra, de 1955 a Cro-Magnon y Lawfare. Ya dijimos en otro programa que vamos a incorporar a la serie la verdad del bombardeo del 55, que fue para destruir la primera ruptura que había de el pacto, la estructura de poder que había surgido de la Segunda Guerra, que algunos lo llaman Yalta. Pero ese pacto entre la Unión Soviética y Perón en el 55 rompía, fue la primera ruptura comercial, no ideológica, comercial, del orden surgido de la Segunda Guerra. Después hubo montones de hechos que lo fueron debilitando y lo siguieron debilitando hasta lo de hoy, digamos, ¿no? Ese orden jerárquico de poderes surgidos en la Primera Guerra empezó a caerse en la década del 50. O sea, a los 10 años ya empezó a tener un montón, y Argentina fue de los primeros países, ese acuerdo, porque Argentina en ese momento era la primera potencia de América Latina, hacía un acuerdo con la URSS, y para evitar eso, ya lo explicamos en otro programa, y se produjo el bombardeo. Por eso arrancamos de ahí. ¿Y por qué vamos a Cro-Magnon y a Lawfare, que es hoy? Hubo un montón de factores que hicieron, hubo resistencias. Nos vamos a permitir en esta serie de programas hacer un paralelismo. Creo que hicimos, ¿no?, una carátula de 70 años de 70 años. Hace 70 años que el orden jerárquico de poderes surgido de la Segunda Guerra, con cabeza en Estados Unidos, viene retrocediendo. Avanza un poquito, retrocede 10 pasos, avanza uno, bueno, pero el proceso claramente es un retroceso de 70 años. Son los mismos 70 años de la historia, ahí está, bien. 1955-2025, este es el nuevo paradigma que va a tener esta serie que acabamos de empezar, paralelismo histórico del retroceso de Estados Unidos y la resistencia argentina. No es que nosotros hicimos retroceder, no estamos hablando de eso, sino de que hay una secuencia desde el golpe del bombardeo, por esto que decía, que fue el primer punto fuerte de quiebre. Si Perón hacía el acuerdo con la URSS y no lo bombardeaban, bueno, hay un quiebre geopolítico mundial tremendo. Bueno, lo frenaron a base de las bombas del 55. Y después hubo, nosotros hacemos 70 años de resistencia, que se dividen en 6 periodos. El primero del 55 al 73. Ahí vamos a hacer una serie de programas sobre eso. El segundo del 74 al 84, que son 10 años.
El tercero es del 84 al 2000, abarca esto, 74, o sea, 84 cuando vuelve la democracia, al 2000 que fue cuando se produjo la crisis del 2000. El cuarto, que fue muy especial, que es el que abarca esta carátula, que es del 2000 al 2004. Ahora lo voy a desarrollar. Después hubo otro periodo del 2004 al 2015. Y el último, el que estamos ahora, 2015 en adelante, porque estamos en resistencia, claramente. Este programa hace eje en el 2000-2004. ¿Por qué? Porque el imperio, en ese proceso de retroceso, siempre se dedicó en la Argentina a colonizar las dos identidades políticas, los radicales y el Partido Justicialista. Y manejando ese bipartidismo, frenó el potencial argentino, lo desarmó, nos empobreció y demás. Ha sido permanente ese uso, permanente. ¿Quién quebró eso? Lo sabemos, Perón en el 73, cuando estuvo a punto de sacar la fórmula Perón-Balbín. ¿Y quién la frenó? Alfonsín. Otro tipo. O sea, el mismo tipo que hizo el Pacto de Olivos para mantener vivo el bipartidismo colonial, porque es un bipartidismo colonial ese, el mismo tipo que hizo, que no dejó que Perón fuera con Balbín en la fórmula, fue el tipo que hizo después el Pacto de Olivos, ¿sí? Ratificando toda la colonización radical y el Partido Justicialista. ¿Y quién rompió ese bipartidismo? Pongamos la carátula. Por un lado, la resistencia que se vino acumulando al menemismo. O sea, esa resistencia que tuvo distintas formas, ahora las vamos a enumerar, tuvo un proceso de acumulación a los 6 meses ya de que Menem había definido de que traicionaba el mandato peronista, de que se abraza con Alzogaray, con Rojas y que va a un programa liberal. Y en diciembre del 89, o sea, el mismo año que asumió, ya se forma el Grupo de los 8. Ahí tenemos a Germán Abdala, tenemos el Grupo de los 8 fueron 8 diputados, ahí lo tienen a Germán, que fue el secretario general de ATE, Capital, junto con De Genaro Nacional. No existía la CTA todavía ni nada, pero ATE se había convertido y tiene una historia muy linda y después la vamos a hablar, si no nos dispersamos, histórica, ¿no? Del rol de ATE en los agregados obreros en el año 45, ¿no? Y ahí se arma, ¿ves? Se empiezan a armar toda una movida y lo tiene Ibarra como un protagonista central, como fiscal. Ya empieza a formar parte. También estaba en el grupo de los 8, estaba Chacho Álvarez, ahí lo tiene, mire, ahí está Ate, está De Genaro, con Brito, que era el senador por San Luis, que era un senador del sindicalismo peronista, muy honesto, muy del palo, muy combativo. Estaba también Fontela, Juan Picafiero, Brunati, que fue el secretario de Seguridad, el Chacho Álvarez. Bueno, se armó toda una movida de resistencia, ni bien apareció ni bien se entregó el peronismo a los mandatos del Fondo Monetario e internacionales, que siguió. Estaba Jorge Busti, estaba el Conde Ramos, que fíjese, era también. Esa fue la dicotomía, ¿ves? Todo eso esa foto es central, ahí lo tienen. Desde el Cromañón que estamos peleando con eso, ¿sí? Macri, Duhalde, Menem y Macri padre. Esos fueron los que usufructuaron políticamente la acción de la OTAN que ahora vamos a describir. Cromañón fue un atentado, no fue un accidente. Ahora lo vamos a escribir, y yo lo denuncié hace 20 años, no es que lo digo ahora, y acá tengo los papeles. Pero esos fueron los usufructuarios. ¿Cuál era el problema del poder y de la OTAN en la Argentina? Producido ese desgaste que produjo Menem por entregarse, y el peronismo, porque no fue solo Menem, y el peronismo por entregarse, la reacción fue el Grupo de los 8
volvamos a ponerlo ahí, las 62 organizaciones de Lorenzo Miguel y Ubaldini, que lo enfrentaron también, ahí está Germán, Moyano con el MTA, el surgimiento de todo eso del Frepaso, en 1994 como una fuerza política, el surgimiento del Frente Grande en 1993, donde estaban los peronistas que no bancaban a Menem, estaba Solanas con el Frente del Sur, estaba la Fernández Meijide en ese frente, que después fue electa en la provincia de Buenos Aires, estaba la Democracia Cristiana con Custer y Aullero, estaba el PC, estaba el Partido Intransigente, y se oponen al Pacto de Olivos. O sea, otro fenómeno. O sea, había toda una resistencia de la sociedad. Estaba de Nevares, el obispo que entra por Neuquén. Estaba Wiener, que venía creciendo el socialismo no gorila en Santa Fe. Todo eso va convergiendo acompañado de las luchas sociales. Piqueteros surgen en esa época, el movimiento de presas recuperadas, los clubes del trueque, todas las formas sociales, los dirigentes del campo que resistían la ejecución de sus deudas, de sus campos. Todo eso confluye en una primera conquista de un Estado. Porque una cosa es cuando hay una lucha social, como toda esta que estuvimos viendo, y otra cosa cuando esa lucha, ese poder social conquista un Estado. El primer Estado que se conquistó fue Ibarra en el 2000, la capital federal. 2000, fíjese, fue la primera vez que ese proceso de resistencia a Menem logra una conquista de Estado. 2000. En el 2004 es cuando le hacen Cromagnon. Y en ese 2000, ¿con qué se juntaba? Chávez había ganado la presidencia en 1999 en Venezuela. ¿Sí? En el 2003 se hace el ALBA, que es la primera vez donde se junta Bolivia, Cuba, Nicaragua y... ¿quién era el otro? Y Venezuela. El Caribe con América Latina empiezan a cruzarse, 2003. Lula gana en el 2003. Todavía no había aparecido el fenómeno de Néstor. Entonces, había un proceso en América Latina de conquista de espacios de Estado. El Frente Amplio había ganado la alcaldía de Montevideo, no había ganado todavía el país. Ibarra estaba ni más ni menos que en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, en el corazón de la capital de Argentina. Y cuando gana Néstor, después de ese proceso de los 5 presidentes, de la crisis del menemismo, que no había, el único que intentó hacer algo distinto fue Rodríguez Sá, lo rajaron por orden internacional enseguida con el argentino. En el medio de eso, Néstor llega, los otros candidatos que habían intentado no pudieron llegar, Reutemann, de la Sota y demás, y entonces se encuentran de repente otra instancia de Estado, ni más ni menos que nacional. Néstor en el Estado argentino, Ibarra en el corazón más potente en todos los terrenos económicos, financieros y comunicacionales de la Argentina, como es la ciudad de Buenos Aires, con el 50% de respaldo. Y algunos otros estados del interior. Y entonces Néstor como Néstor había ganado en una elección muy dura, con el 22% de los votos, entre Menem, López Murphy y él, algunos dicen que había ganado con el 18, no con el 22, con lo cual al balotaje hubiese entrado López Murphy Menem y López Murphy. Seguía la ingobernabilidad de la Argentina en un país que había cambiado 5 presidentes en una semana, que estaba en una crisis permanente, que no tenía modelo económico de salida, y que encima el balotaje iba a ser entre dos tipos, cuál era más derecha que el otro, Menem o López Murphy, íbamos a la guerra civil.
Duhalde, que jugó con Néstor, parece que logró hacerle subir algunos puntitos, 4 puntitos del 18 al 22, y con eso el sistema toleró esa subida de votos, y quedó afuera López Murphy, y el balotaje ya se sabe, cuando quedó Néstor contra como algo nuevo y demás, que acumulaba todo, hasta la Elita Carrió apoyaba que Néstor fuera presidente, ahí se bajó, dice, hubo fraude, pero me tengo que bajar, ¿no? Así lo dijo. Hubo fraude, pero me tengo que bajar. Sí, es porque sabía que después del fraude perdía 80-20. Claro, bueno, no importa. El asunto es que ahí, dada esa debilidad, Néstor empieza a construir la transversalidad. O sea, empieza a juntar una nueva generación. ¿Quiénes eran los pilares de la transversalidad? Como práctica movimentista, eran, ahí tienen por ejemplo una foto, lo ven, Ibarra, el pilar central, porque no era peronista, pero no era gorila, y abarcaba todo el progresismo de la Argentina, y tenía en sus manos el principal estado, que era la capital. Algunos personajes, Juez, aunque parezca mentira, formó parte de la transversalidad, porque era el hombre en Córdoba para pelear contra De la Sota, que era el PJ colonial que respondía a Duhalde y a Menem. Después surgieron otros personajes. Surgió, había muchos movimientos sociales, estaba el Polo Social, Farinello, nosotros mismos, de toda esta historia nosotros participamos de esta pelea, ahora vamos a ver con qué. Hicimos el Partido de la Revolución Democrática con Bonazo, para que en la segunda instancia no perdiera Ibarra a manos de Macri, y le ganamos el balotaje gracias a los 10 puntos que juntamos nosotros con el Partido de la Revolución Democrática. Entonces había todo un montón, una masa muy grande de gente. Incluso había una dinámica del sindicalismo. Estaba CTA, Lorenzo ya había muerto porque murió en el 2000, pero las seccionales que le habían sido leales a Lorenzo y que no habían sido de Calabró, por ejemplo, Matanza, zona oeste, Quilmes, Berazategui, Varela, zona sur, Campana, zona norte, eran todos de compañero, que habían hecho un pacto con Lorenzo en contra de la derecha colonial que significaba Calabró y otras seccionales, y esos apoyaron a Néstor a muerte. De hecho, Moyano también, o sea que había una gran... y la CTA, o sea, no sé si era CTA todavía, no, eran los sindicatos, sí, era CTA, ya empezaba, estaba de Genaro y demás. Entonces, abarcaba una dinámica movimentista muy, muy poderosa, que se dedica durante el 2004, Néstor, a masificarla, porque del otro lado estaban muy opositores, Menem, Duhalde, la Chiche Duhalde y los sindicatos coloniales, ¿sí? Lo mismo de siempre, los gordos, toda esa historia. Ahora, ¿qué pasa? Néstor ahí hizo un montón de jugadas políticas muy inteligentes y aumentó el caudal político del 22% al 60-70%, y planteó la estrategia de la transversalidad. Dijo: yo no voy a someter la lista de los próximos candidatos al PJ. Dijo: transversalidad, Partido de la Victoria, Partido Intransigente, o sea, todo el mundo dentro del fenómeno peronismo kirchnerista, buscando tener candidatos en todos lados. Todo eso fue en el 2004. De hecho, incluso hasta logró algo estratégico, porque Menem había logrado cooptar la colectividad judía con Beraja, Cohen, Manzano, ¿cómo es? Corach. Y Néstor quiebra eso, porque empieza a recuperar la colectividad judía progresista. Filmus, Timerman, toda la intelectualidad de la Ciudad de Buenos Aires, que toda la apoyaba, toda la intelectualidad de la cole progresista lo apoyaba Ibarra. Entonces logra quebrar la estructura de poder que había armado el justicialismo colonial con Menem en todos los terrenos sociales y políticos. Y
¿Y eso en qué se expresó? Y ahora sí voy a leer la carta. Se expresó en que empezó a converger la estrategia de que en el año 2007 la fórmula tenía que ser iba a ser Néstor Aníbal Ibarra. Se expresa en cosas concretas. Por ejemplo, la Nación le traslada a Ibarra la ESMA. En un acto histórico famoso, le pasa ni más ni menos que el símbolo político para que desarrolle ahí una estrategia de memoria. Se lo da Ibarra, o sea, le pone el capital simbólico a Ibarra de lo que había sido la resistencia y la barbaridad al genocidio, y se lo da, y como esas muchas otras acciones, ahora las vamos a ver. Pero ¿en camino a qué? En camino a la construcción de una nueva generación de políticos en la Argentina que no estuvieran atrapados en el bipartidismo que se había consolidado con el Pacto de Olivos. Eso era romper los compromisos coloniales del peronismo con Estados Unidos y con la OTAN. Por eso, no sé si por ahí tenemos la foto de Aníbal con Fidel, cuando viene acá. Entonces, había un proyecto distinto, había un proyecto de acumulación de poder político. Ahí lo tiene en el momento en que le está dando la medalla como jefe de la Ciudad de Buenos Aires a Fidel. Y entonces se produjo, eso se desencadenó los últimos, en diciembre, ahora lo van a ver, fue una guerra pública entre Néstor y el PJ colonial, pública. Y el 30 de diciembre fue el atentado de Cromagnon. Y después vino la legislatura que ya manejaba la estructura de Macri, de esa derecha, de esa foto, la foto donde está Macri, Menem, cuya expresión era el presidente de la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura de Buenos Aires, que lo destituyó, era Estrada. Estrada fue un hombre de la iglesia, le decían el obispo, que fue funcionario de Onganía, funcionario de Videla, funcionario de Alfonsín, pero funcionario de alto nivel, estamos hablando de ministro, de cargo, de todos los cargos que quieran, y en el marco de esta nueva derecha que se estaba generando en la Ciudad de Buenos Aires, con compromiso del PJ de la capital federal que lideraba Alberto Fernández, este señor llegó a presidir la comisión que destituyó a Ibarra y permitió, le dejó el campo libre a Macri para nacer a la política argentina. O sea, los hombres de la OTAN, como era Estrada, fueron los que armaron la comisión investigadora y, por orden de Macri y por orden internacional, terminen con ese tipo, un tipo de esas características, aparte un tipo joven, tenía una proyección de internet muy grande. No puede haber un amigo de Fidel que se proyecte políticamente en la Argentina junto con el peronismo, no puede. Entonces, como nosotros lo respaldamos por muchas vías, no viene el caso acá a Ibarra, cuando fue el atentado, personalmente yo fui y ahora los voy a aburrir un poco, disculpen, pero quiero que quede documentado. Fui a la comisión de investigación, me hice una fotocopia de la legislatura de los 1000 cuerpos, de las 1000 hojas de la comisión, en base a la cual se lo destituyó a Ibarra. Y le escribí esta propuesta, esta carta, a Ibarra y a la comisión legisladora. Ahí creo que está, yo presidía el Centro de Estudios Entrópicos Rodolfo Walsh, ahí lo tienen, fíjense la fecha, 2 de septiembre de 2005, está por ahí, y la carta dice así: señor jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señores legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, doctor Aníbal Ibarra, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de hacerle llegar una serie de reflexiones sobre la tragedia de Cromagnon. El Centro de Estudios Entrópicos Rodolfo Walsh, que presido, ha efectuado una investigación sobre el hecho y el contexto previo y futuro en que aconteció. Nuestras hipótesis son audaces, pero no por ello deben ser descartadas a priori.
Nos referimos a la hipótesis de la tragedia de Cromañón haya sido un atentado planificado a priori. La hipótesis no puede ser descartada, dado los antecedentes que hemos sufrido y que se detallan en el siguiente informe. Un atentado es un hecho político, no solo un delito, y corresponde al poder político llevar adelante la investigación hasta tanto que sea descartado como hipótesis. El caso de Río Tercero, recuerdan la voladura de la fábrica de armas, el caso de Río Tercero es la prueba más elocuente de que cierto tipo de conspiraciones existen. La tenacidad y la capacidad de un familiar permitió transformar lo que era presentado como un accidente por el presidente Carlos Menem en un atentado demostrado por las pericias judiciales y los fallos. Este caso puede o no ser análogo, pero si no se habilita políticamente la hipótesis, nunca se podrá descartar o confirmar. Hay indicios serios en el informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, para abrir esa hipótesis. O sea, el informe del INTI habilita la hipótesis del atentado. Le solicitamos a los poderes políticos de la Ciudad de Buenos Aires que lleven adelante esta línea de investigación. De nuestra investigación surge en evidente que existe una política en el orden nacional e internacional respecto de este tipo de acontecimientos traumáticos y de referenciaciones políticas. Creemos que es imperioso tomar conciencia de que existen políticas de otros estados que pueden afectarnos y es responsabilidad del Estado argentino tener una debida política de neutralización. La política de esos estados es explícita y está por escrito tal como lo demuestra nuestra investigación. Negarla es facilitar el desarrollo de las mismas al interior de nuestra nación. Asumirla es reorganizar las fuerzas internas para neutralizarlas. Aspiramos a que el drama de los 193 chicos de Cromañón se convierta en un punto de inflexión que no solo evite la reiteración, sino que permita elevar la mirada sobre nosotros como argentinos y como región. A disposición de ustedes para cualquier aclaración, los saludo atentamente, Guillermo Robledo. Adjunto informe sobre Cromañón, 56 páginas, con fecha de recepción 2 de septiembre del 2005. El informe, voy a leer, no lo leo todo porque son 54 páginas, voy a leer algunas que me señale acá, porque si no voy a estar acá una hora leyendo. Y dice así: Cromañón, el fin de la democracia infantil. Habiendo leído las 1000 páginas de la Comisión de Investigación y en base al archivo de recortes periodísticos específicos, hemos llegado a las siguientes conclusiones. 1. Existe una unidad ideológica y pasado político común entre los miembros de la conducción de la Comisión y el único funcionario del gobierno de la ciudad que ataca al señor Ibarra, Crespo Campos. Todos son liberales. 2. La comisión no, escuchen esto, la comisión que destituyó a Ibarra no libró oficios al INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, ni a la Policía Federal, ni al Departamento de Bomberos, que efectuaron la investigación in situ de los hechos. O sea, los organismos técnicos especializados no forman parte de la investigación que destituyó Ibarra. La comisión tampoco recabó información de los órganos de inteligencia. 4. La comisión no investigó el origen fáctico de los hechos. 5. La comisión no parece haber trabajado para descubrir la verdad de los acontecimientos, sino para acomodar hechos contra el jefe de gobierno. Trabajar para descubrir la verdad de Cromañón implica no descartar a priori ninguna hipótesis, incluido un posible atentado como hipótesis. La ciudad ha sido blanco de 2 atentados y varios accidentes sospechados de tales. El país también, o sea, teníamos los atentados de la AMIA y la embajada, pero Cromañón no podía ser atentado. 6. La comisión no profundizó el principal déficit que tiene la ciudad en materia de seguridad. No tiene policía propia. Es el único estado de los 22 que forman la Argentina que no tiene fuerza policial propia. Viven 3 millones, trabajan 7 millones. Es el centro financiero y político del país, entre las 30 ciudades más grandes del mundo y sin policía propia. Esto viene a cuento que permite cualquier tipo de acción porque no hay unidad de mando. 7. A la escasez de ese poder se le suma y se le intervienen los superpoderes de otros poderes, gendarmería, prefectura, en áreas importantes de la ciudad. Esta dispersión de poderes de la policía facilita acciones no claras o paramilitares en caso de las hubiera, como fue el caso de Costec y Santillán. El asesinato se produjo en el marco de un operativo represivo donde actuaron 4 fuerzas sin unidad de mando. 8. Esta falta de poder no solo debilita la acción preventiva, sino la conducción de acciones en forma de que no devengan en catástrofes.
9 es otro punto. 10. Las acusaciones a la comisión no tienen entidad suficiente para un juicio político. El dolor de los familiares y la conmoción provocada por la tragedia tendrían que orientarse hacia revertir estos profundos déficits institucionales que la ciudad afecta a la ciudad. El uso del dolor con fines electorales, buscando un chivo expiatorio, es intolerable en un dirigente político. 12. Acá hay un complementario. El juicio político a un chivo expiatorio es el mejor camino para que nada cambie y los más doloridos vuelvan a sus casas con algo que no les repara el dolor y se continúa exponiendo al resto de los ciudadanos a las consecuencias de los déficits institucionales antedichos. La muerte de un hijo no se repara por completo nunca. Lo que sí puede es transformarse en energía positiva e implacable para el resto de los seres humanos, logrando los cambios institucionales. Punto 12. ¿Puede Cromaño haber sido un atentado? Y acá viene la demostración de que fue un atentado. No se puede descartar a priori por las siguientes razones. 12.1. El INTI, escuchen esto, dictaminó que la media sombra que se quemó a una sorprendente velocidad, 4 metros por segundo, velocidad superior a la de una mecha de explosivos según el INTI. Esa velocidad produjo la nube tóxica que mató a los 196 chicos. ¿Alguien probó si en el mercado existen medias sombras que se quemen a esa velocidad? Recordemos para los que no tienen el detalle. Se tiraron bengalas, nadie sabe quién las tiró ni de dónde salieron. Se prendió fuego una media sombra que estaba arriba de todos los chicos, que generó una nube tóxica que mató a los 196 chicos. No hubo un quemado, todos murieron por asfixia por la nube tóxica salida de la media sombra, que el INTI dice que se quemó a una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Ustedes saben lo que es una media sombra? ¿Vieron eso que ponen en los edificios cuando están haciendo una construcción? Por todos lados. Bueno, verde. Este detalle no fue considerado por la comisión que destituyó a Ibarra. O sea, semejante informe, ¿se dan cuenta? Se lo vuelvo a decir. El INTI dictaminó que la media sombra se quemó a una sorprendente velocidad, son palabras del informe, velocidad 4 metros por segundo, velocidad superior a la de una mecha según el INTI. Una simple prueba. Señores, yo soy la comisión investigadora, andá y comprame en todos los lugares donde se vende media sombra, me traes un pedazo, la quemamos. ¿A qué velocidad se quema? ¿Se quema a una velocidad normal? Y esta 4 segundos, primer indicio de que esa media sombra estuvo preparada para convertirse en una nube tóxica. No lo hicieron. 2. El sistema eléctrico no sufrió desperfectos porque no hubo fuego y sin embargo quedó todo a oscuras. Los pibes murieron asfixiados a oscuras. ¿Quién la apagó? Si no hubo fuego, ¿quién apagó? 3. ¿Es real que se encontraron las bengalas? ¿Es real que no se encontraron las bengalas que desencadenaron el humo? 4. Existen los siguientes antecedentes que originalmente fueron presentados como accidentes. 4.1. La voladura de la fábrica militar de Río Tercero, contrabando de armas. 4.2. La muerte del hijo de Menem para garantizar su reelección. 4.3. El secuestro y muerte del hijo de Diego Ibáñez para la privatización energética de YPF. 4.4. La muerte del comisario Pirger para no reformar la Policía Federal. 4.5. La caída del helicóptero con militares en el campo de Mayo, en el campo de Polo, en la Avenida Libertador, con militares peruanos y argentinos que iban a testimoniar por el tema del contrabando de armas. 4.6. La caída del avión de Stensoro, presidente de YPF, por comprar Maxus, una petrolera internacional, sin autorización del Cartel Mundial del Petróleo. 4.7. La caída del avión de Roca, Techín y Germán Sopeña en La Nación por querer integrar verticalmente los servicios petroleros y la provisión de caños para pozos petroleros, desplazando a los negocios del vicepresidente de Estados Unidos. 4.8. La muerte de Cabezas en la disputa entre Menem y Duhalde. 4.9. La acción paramilitar de la masacre de Ramallo, Duhalde versus la Alianza. 4.10. La ola de secuestros, escuchen la fecha, durante 2004, para instalar inseguridad y así debilitar a Kirchner, que tenía en ese año 2004 el 80% del aval social. Una ola de secuestros masiva en la Argentina, cuyo caso más crítico fue el famoso ingeniero, ¿cómo se llama? Después más adelante está, que fue el padre de uno de los asesinados.
todos los casos vinculados a la aduana paralela, el accidente del hijo del intendente de Tamotín, el accidente de Monseñor Angelelli, el accidente de Amado Olmos, el accidente del director de Cristianismo y Revolución. La mayoría de estos casos fueron producidos en situaciones preelectorales, políticas o sindicales, o en relación a cuestiones de transferencias patrimoniales de alta política, YPF, acero, servicios petroleros, desregulación petrolera y privatizaciones. Todo intento inicial de abrir la hipótesis de atentado es automáticamente calificado de locura, mentalidad conspirativa y todo tipo de descalificaciones. Pero en todos los casos la verdad emerge, a veces tarde, pero inevitable. El objetivo ha sido siempre administrar el estado de ánimo y la opinión pública y condicionar a las élites dirigentes. Existe una continuidad operativa en el marco de la doctrina de seguridad nacional. 5. Estados Unidos y varios países centrales sostienen públicamente que están en guerra preventiva en el mundo. Y no todas las guerras son invasiones como Irak. Tienen también la doctrina de baja intensidad y la doctrina de la decepción militar, para condicionar a los países sin invadirlos. Se desarrollan numerosas citas bibliográficas en este informe al final al respecto que acreditan la existencia internacional de esta política. Existen también antecedentes internacionales de accidentes que fueron atentados. Lady D es el más resonante e inmediato, pero el simulacro de atentado de las Torres ha sido un recurso hiperutilizado en la historia para desencadenar guerras. Si proceden así en los países centrales y sobre sus pueblos, ¿qué podemos esperar sobre nuestros países? 7. América Latina y Argentina están bajo la órbita del Comando Sur del ejército americano. El mismo tiene divisiones de comandos y fuerzas especiales. En los últimos 2 años hubo en nuestro país 4 viajes del secretario de Estado americano, o sea, formal de Estado a Estado, y 101 viajes de los comandantes del Comando Sur. La fuente es Revista Brecha de Uruguay. Escucharon, ¿no? 101 viajes de las fuerzas el que comanda las fuerzas paramilitares y 4 viajes del hombre político del Departamento del Estado. Existe una necesidad de los países centrales de sembrar desconfianza y desilusión de la población en los dirigentes de los países periféricos, para así debilitarlos e imponer condiciones con facilidad. Esto está escrito hace 20 años, muchachos, ¿eh? Pues, pasemos la película de si no lo han estado haciendo. Por eso la carátula. Cro-Magnon, Lawfare, escucharon, ¿no? La política de sembrar desconfianza y desilusión en los pueblos. Existe una necesidad de los países centrales de controlar los recursos naturales, eso lo sabemos muy bien, y el nivel de desarrollo de los países emergentes. Existe una asimetría regional de disponibilidad de esos recursos. La guerra de baja intensidad y la doctrina militar constituyen, la doctrina de la decepción militar constituye la doctrina de los países centrales. La aplicación de las mismas les permite revertir la asimetría de recursos que poseen en forma violenta. Disculpen que hable tanto de doctrinas militares, pero no se olviden que este es un capítulo del libro Perón y el peronismo, y el general era general. Claro. Estaría hablando de estos temas. ¿Qué capacidad tiene la nación y sus Fuerzas Armadas de neutralizar y accionar? ¿Tienen doctrina para esa neutralización? ¿Tienen conciencia? La clase política de Argentina también está en la mira de la guerra preventiva que anuncian los países centrales. Cro-Magnon, punto 14. ¿Cro-Magnon destruyó una figura política que podría aportar a una nueva política? El año 2005, se analiza a fondo más adelante, apuntaba a ser el año del fin del bipartidismo que dividió la fuerza política en el país. Y Cro-Magnon lo amputó, lo condicionó. En síntesis, 15 razones técnicas, políticas y con precedentes que habilitan como mínimo la hipótesis del atentado. Los antecedentes locales e internacionales y el contexto de militarización mundial en que vivimos no pueden ser soslayados. Ahora bien, si fue un atentado, tiene que tener un objetivo político. Para poder desentrañarlo, hay que buscarlo en los siguientes contextos. El marco general 2001-2004, el marco específico de noviembre-diciembre 2004, que fue cuando fue el atentado, y qué se juega en el 2005 en la región. Vamos al marco general, punto 14. La explosión de la crisis en Argentina, en el 2001 tuvo 2 efectos en el sistema que preocuparon de sobremanera: la caída de los paradigmas económicos liberales y la deslegitimación de los políticos que habían llevado adelante las políticas en toda la región, lo que ponía en riesgo las conquistas imperiales logradas en el 90. Eso tiene como prioridad táctica evitar en ese momento la reelección de Lula y de Kirchner. Todas las acciones y operaciones tienen como prioridad ese objetivo para el poder internacional. El marco de noviembre-diciembre de 2004, que fue el que terminó, el 30 de diciembre fue el atentado en Cro-Magnon, era el bimestre previo al año 2005.
en que se definía si sobrevivía el bipartidismo histórico y los referentes políticos que garantizaron la imposición del modelo colonial. Era una duda nacional si el presidente Kirchner enfrentaba al último referente del PJ colonial a los intereses extranjeros, Duhalde. En otros términos, se define en el 2005 qué políticas iban a sobrevivir y se fortificaban y cuáles no. Claramente asomaban como ganadores, en diciembre del 2004, Kirchner, Solá, Ibarra, Wiener, y perdedores, Duhalde, Reutemann, Chiche Duhalde, Carrió, que no lograba, quería salir de la capital para convertirse en figura nacional y no salió. Macri eran los perdedores que proyectaba la política de Néstor Kirchner. El sistema buscó que existiera una negociación que permitiera sobrevivir a todos, pero noviembre-diciembre tuvo señales de una ruptura definitiva. El 7 de diciembre manifestó Randazzo, que formaba parte del gobierno de Néstor Kirchner. Comenzó la etapa post-Duhalde. 7 de diciembre. El atentado fue 23 días después. 3 de diciembre, dice Cristina, tiene que ser pública la información privada de las empresas. Opa. 3 de diciembre. ¿Se imaginan qué tiene que ver eso con Menem y con Duhalde? Nada. La Nación, el diario Nación, contestó enseguida: si esto se lograse, se desnaturaliza la norma por completo. 4 de diciembre, Kirchner, Néstor Kirchner: en el país no hay lugar para un proyecto de concentración económica como en el pasado. 12 de diciembre, Felipe Solá: Cristina, soy mucho mejor candidata que Chiche Duhalde. Porque estaba la disputa quién iba a ser senadora por la provincia de Buenos Aires en el 2005. 14 de diciembre, Solá: solicitada y acto público, Solá, que se proyectaba dentro de este espacio de la transversalidad. Es hora de despegar, se titula la solicitada que dice que firma Felipe Solá. Duhalde intentó ese mismo día hacer acto y no pudo juntar gente. 16 de diciembre, viaja Cristina a España, en principio para conseguir fondos para cancelar la deuda con el Fondo Monetario. 16 de diciembre, Kirchner habla públicamente que su política es desendeudar al país. 16 de diciembre, 14 días antes del atentado. 10 de diciembre, Ibarra se lanza como candidato y figura nacional. Figura nacional, Aníbal Ibarra. 10 de diciembre. Todo esto con el apoyo de Néstor, no era que salía a disputarle a Néstor, pero dice: yo me convierto en una figura nacional. La transversalidad empieza a construir un poder nacional que rompe el bipartidismo, porque si es figura nacional no es ni PJ colonial ni UCR colonial. 10 de diciembre, 20 días antes del atentado. 15 de diciembre, Kirchner le traspasa a Ibarra la ESMA. 15 de diciembre, el hecho simbólico, ¿se acuerdan de ese acto tan fuerte que hubo, que fue todo el mundo, porque nadie lo podía creer, cuando descolgó los cuadros? Bueno, todo, le traslada a Ibarra, ni más ni menos que el capital simbólico para hacer el Museo de la Memoria. 29 de diciembre, un día antes, el Parlamento de la Provincia de Buenos Aires cambia el presupuesto que envió Solá por primera vez en 20 años. 30 de diciembre, el mismo día del atentado, solicitada de Duhalde, con el título Lealtad. Todos sabemos a qué se refiere el PJ colonial cuando habla de lealtad. Habla subordinación al poder colonial. Yo soy el poder colonial, yo soy delegado, siempre esa palabrita lealtad. Vieron que dice el 17 de octubre, el único día de la lealtad, todos sacan eso y después 360 días se olvidan. Bueno, claro. El día del atentado, Duhalde saca una solicitada con ese título, lealtad. Diciembre, el gobierno consolida el canje de la deuda con una quita importante. Ya consolida, avanza antes del desendeudamiento con el Fondo Monetario, consolida la deuda con una quita muy fuerte de la deuda privada. Evidentemente el enfrentamiento se producía durante el 2005. O sea, todo esto que le conté pasó en el mes previo
al atentado, ¿eh? Evidentemente el enfrentamiento se producía durante el 2005 y el trío Kirchner, Solá y Ibarra emergían como los políticos de proyección nacional. En el punto culminante de la ruptura entre los viejos, probablemente leales políticos al sistema, y los nuevos que son una incertidumbre, en ese punto se produce Cromañón, que elimina políticamente a Ibarra. Ibarra sonaba como el candidato a vice de Kirchner en el 2007, en el marco del Frente de la Victoria y el fin del bipartidismo con la UCR. Poco le interesa al poder cómo se ha comportado los actores para atrás, sino cómo se comportan hacia adelante. Poco le interesa al poder cómo se han comportado los actores para atrás, sino cómo se comportan hacia adelante. Después del 2001 todo estaba sujeto a revisión y ese estado sigue latente. Todavía el poder no tiene seguridad sobre el destino final de lo que empezó en el 2001. Piense que esto está escrito en el 2005, ¿no? Kirchner ¿concederá al poder económico para acumular fuerzas y después profundizar o revertir? Esa pregunta es el gran telón de fondo de Cromañón y la respuesta se da en el 2005-2007 y tal como venían los acontecimientos de diciembre, la discusión quedaba en manos de Kirchner en primer lugar y de Solá e Ibarra en segundo término en forma complementaria como satélites del presidente Kirchner. ¿Cuáles eran las características de Ibarra para transformarlo en un blanco político a través de semejante operación de atentado y asesinato? 1. Ibarra era el único dirigente nacional con proyección fuera de los dos partidos. 2. El único referente de la transversalidad con posibilidad de ser el vice de Kirchner en el 2007. 3. Excelente amigo de Fidel Castro, pecado del que no había retorno. 4. Generacionalmente joven, con muchos años de proyección política. 5. Atractivo para el electorado femenino. 6. Gestionó 5 años la ciudad en el marco de la mayor crisis nacional sin endeudar a la ciudad de Buenos Aires. O sea, él gestionó el Estado en el derrumbe del modelo nacional y nunca endeudó a la ciudad de Buenos Aires. 7. Sin espacios para ser golpeado por la corrupción. 8. Políticamente no gorila, lo que es temible para la vieja estrategia imperial de dividir y enfrentar a las clases medias, los trabajadores y los humildes. 9. Autonomía respecto de las estructuras partidarias, tal como lo demostró al colocar a Feletti como presidente del Banco Ciudad, el compañerazo Feletti que venía de la extracción sindical, en contra de la voluntad de Chacho Álvarez cuando este era vicepresidente. O sea, el Chacho Álvarez no quería que un dirigente sindical agarrara la manija del Banco Ciudad, que a través del compañerazo Feletti, y Ibarra dijo no, acá mando yo, y va de presidente del Banco Ciudad. 10. Lanzó en diciembre una corriente nacional propia sin patrón interno ni internacional. La corriente que había lanzado no tenía patrón, ni interno ni nacional. Con la ESMA en sus manos, Ibarra tiene que definir el contenido del museo que le delegó Néstor. El relato histórico, no el relato dramático exclusivamente. Un amigo de Fidel definiendo ante el mundo la versión histórica de los 70 fue lo que después hizo con el Parque de la Memoria. La pregunta todavía no estaba el Parque de la Memoria, era con respecto a la ESMA. 12. Ibarra a partir de 2005 iba a ser portador de un capital simbólico político único en relación al futuro. Nuevo peronismo, nueva clase media, nuevo discurso sobre los derechos humanos con proyección histórica. O sea, no anclado en el pasado. Siempre en el entorno de Kirchner, pero dotando al presidente de una relación con la clase media que solo podía aportar Ibarra. 13. La exposición de León Ferrari y el debate sobre la ley de educación sexual lo habían dejado muy bien posicionado a Ibarra durante diciembre. 14. Ibarra estaba en carrera con un capital político original y único. El poder entendió rápido las implicancias de los movimientos de diciembre. Era el fin de la verticalidad en el PJ. Una nueva camada de dirigentes emergía inevitablemente en el 2005, en reemplazo de sus viejos y confiables conocidos Menem Duhalde. Ibarra había jugado y ganado partidos muy fuertes contra el establishment. Le ganó a Cavallo y a Macri en 2 oportunidades. Sobrevivió a la extinción del Frepaso y de la Alianza. Contra esa curiosa capacidad y proyección produjeron Cromañón, restándole al presidente Néstor Kirchner, un espacio insustituible. Imaginemos cómo sería el escenario político hoy en la ciudad de Buenos Aires si Ibarra no tuviera el lastre de Cromañón encima. Kirchner tenía ganada la capital y Macri y Carró no tenían nada que hacer. ¿Se dan cuenta de lo que pasó, no? 20 años atrás estamos hablando de esto.
Fue Cromañón el primer paso del poder para evitar la reelección de Kirchner. La acción fue al presidente. Eliminar políticamente los escasos cuadros de Estado en torno a Kirchner es la etapa del 2005 y 2007 para evitar la revisión de los 90. Observemos el contexto de 2005 en América Latina. Era el año llamado a nacer el ALCA. Argentina y Brasil le dijeron que no, ni siquiera light, como ahora pretendían algunos en la Cumbre de los Pueblos. La crisis de Argentina en el 2008 había hecho crujir los paradigmas bueno, acá sigue después con otras interpretaciones, pero ya son de la política internacional, esto ya lo sabemos, de la región. Acá está, Bloomberg era el caso, no me acordaba, el ingeniero Bloomberg. O sea, la campaña del 2004, previo, hubo una serie de secuestros, atentados, clima de inseguridad para desgastar el 80% de Kirchner, que lo hizo, del apoyo social que tenía Kirchner, que lo hizo en base a la seguridad de la OTAN, ¿sí? El caso más emblemático fue el caso Bloomberg, porque le matan al hijo. Fue increíble, el tipo iba caminando por la calle, se baja un tipo un coche y le pega el tiro a un pibe. Ya tenía estudiado, los tipos saben que es el hijo de un ingeniero, ese ingeniero ya lo tiene estudiado psicológicamente, que va a reaccionar, no se va a ir a la casa a llorar, y bueno, generó el desgaste que le generó a Néstor, ¿no? De ahí que montaron la operación política militar Bloomberg con su plan mediático respectivo. Fueron 6 meses en que instalaron la seguridad para condicionar a la provincia de Buenos Aires. Bueno, durante el 2004 varios actores de la transversal mostraron, o sea, había un montón, estaba Sabatella, estaba Juez, estaba Delía, estaba Bonazo, estaba el Bárbaro Gutiérrez, por todos lados, el grupo Michelangelo, que estaba Kunkel y Gullo, el Partido de la Victoria, kirchneristas independientes. Bueno, era toda la práctica movimentista que venía avanzando en ese 2004, ¿no? Como ya dijimos, bueno, acá se reitera un poquito, ya lo empezaban a atacar abiertamente a Lula, porque había ¿no? Cardoso ya lo atacaba con el lawfare, sigue, bueno, después el escrito no lo voy a leer acá, aunque lo podría leer, ¿no? El escrito dice: ¿cómo neutralizamos esto? ¿Y con qué empezamos planteándoselo en el año 2000? Con el discurso del 11 de noviembre del 53 en la Escuela Nacional de Guerra del general Perón. Dice: es indudable que el mundo superpoblado y superindustrializado, esto lo leo porque es el mismo problema que hay hoy, por eso es importante. Es indudable que el mundo superpoblado y superindustrializado presenta para el futuro un panorama que la humanidad todavía no ha conocido, por lo menos en una escala tan extraordinaria. Año 52, se imagina hoy, 70 años después. Esto que dice Perón está multiplicado exponencialmente. Sí. Todos los problemas que hoy se ventilan en el mundo son en su mayoría producto de esta superpoblación y superindustrialización, sean problemas de carácter material o de carácter espiritual. Está la influencia de la superproducción, le suena a Marx, ¿no?, hablando de esto, y es de tal magnitud la influencia de la técnica y de la superproducción que la humanidad en todos sus problemas económicos, políticos, sociológicos se encuentra profundamente influida por esas circunstancias. Resulta fundamental que la lucha por la comida en un mundo superpoblado es una cosa siempre primordial para la humanidad. Eso es el peor y el más difícil de los problemas a resolver. El segundo problema lo plantea la industrialización, es la materia prima. Valdría decir que en este mundo se lucha por la comida y por la materia prima. El problema fundamental del futuro es un problema de base y fundamentos económicos. Bueno, esto es más conocido del pensamiento de Perón, no lo voy a extender, es en 1953. Pienso que en el año 2000 nos va a sorprender unidos o dominados. Pienso también que es de gente inteligente no esperar que en el año 2000 llegue a nosotros, sino hacer un poquito de esfuerzo para llegar un poco antes al año 2000. Después viene una contracara, bueno, no importa, esto es otro planteo. Pero bueno, este era el clima en que se produjo el atentado, que como dije, no se investigó. Lo principal en términos técnicos fue una institución política por orden internacional. Elementos como el INTI, el informe de bomberos, el informe de la Policía Federal, no estuvieron ni analizados por la comisión. Y de hecho ahí traicionaron varios. Nunca queda claro porque quiénes traicionaron y quiénes recibieron la orden de Néstor de, bueno, no lo podemos aguantar más, empezamos a pagar el costo político, y varios legisladores de la ciudad, algunos sí, digamos del frente, hubo 3
Uno, el Chango Farías Gómez, que votó la destitución, porque tenía un sobrino, bueno, las razones X, y el otro Zamora, el del MAS. Sin esos votos no era destituido Ibarra. Ahora, siempre quedó la duda. Néstor lo bancó, lo salieron a bancar las abuelas, los organismos, todo el mundo bancó, pero la campaña mediática era tan feroz que en un punto empezaba a desgastarlo a Néstor. Por eso yo creo que en algún punto Néstor le dijo, mirá, no tenemos camino, nos matan a los dos. Por eso Aníbal Ibarra siempre siguió en el entorno íntimo de Néstor y de Cristina, ¿no? Y nunca sabés si esos compañeros realmente votaron, le recibieron la orden de Néstor de votar la destitución, pero sin esos 2 votos, 3 votos. Zamora, los revolucionarios, ese sí que no recibió orden de Néstor, ese fue el solito. El Chango, Farías Gómez y otro que venía de la izquierda, bueno, no importa. Pero lograron ese objetivo aplicando toda esta doctrina. Bueno, acá está desarrollada toda esa doctrina. Bueno, no lo voy a aburrir acá, es otro programa, pero sí vamos a poner ahí un cuadrito donde está explicado de cómo. Acá estamos utilizando libros de militares de la OTAN. Ahí tiene el cuadrito de la evolución de las acciones de las fuerzas especiales. O sea, las fuerzas especiales son fuerzas clandestinas que se crean, como bien se dice acá, a través de 2 leyes. Fíjense, en los últimos 40 años Estados Unidos, para tratar de frenar su retroceso como imperio, crea la ley Goldwater-Nichols, 1986. ¿Por qué tiene 2 nombres? Porque uno representa a un partido y el otro al otro. El bipartidismo ese que acá tenía, allá, bueno, la ley Nunn-Cohen, lo mismo. Uno representaba a los demócratas y el otro a los conservadores. Pero por unanimidad votaron en el año 86 y en el año 87 la creación de la 5ª fuerza en el ejército de la OTAN. La 5ª fuerza, ellos tenían armada, ejército, fuerza aérea y marines. Pero eran ejércitos institucionales, estos que te invadían, que te bombardean. No, las fuerzas, la 5ª fuerza que crearon estas 2 leyes de común acuerdo, año 86, era la creación de las fuerzas especiales, que son fuerzas clandestinas para operar en todo el mundo, que son las que hacen este tipo de cosas, como Cromagnon, ¿no? O de la SOTA, o la AMIA, o la embajada. Y entonces, en este informe, ahí tenemos la evolución, pongamos el cuadrito, fíjense. El cuadrito es un libro viejo, entonces compila desde el año 1992 al año 97 la cantidad de misiones que hicieron las fuerzas especiales. En el año 92 hicieron 495. En el año 97 habían hecho 2.200 casi, o sea, aumentó 400% la cantidad, en 6 años, la cantidad de misiones clandestinas de las fuerzas especiales. Este es el informe interno del ejército de Estados Unidos. ¿En América o en el mundo? No, en el mundo. En el mundo. Ahí dice países. En el año 92, dejalo el cuadro. Países en el año 92, 72. En el año 97, 131. O sea, se expanden, al doble de los países de 72 y demás. Esto es el 97. Si uno hace una proyección lineal de cómo creció del 92 al 97, la cantidad de misiones, hoy estarían en 7.000. Hoy estarían haciendo 7.000 operaciones, estoy seguro que están haciendo clandestinas en todo el mundo. Bueno, todo eso. Y así todos no se pueden mantener. Y así todos no paran de. No se pueden mantener, lo débiles que están. Exactamente. Entonces después viene todo este informe a la comisión. Estoy leyendo el informe que tiene Ibarra y la comisión desde hace 20 años. Y lo tiene el kirchnerismo también, ¿no? Desde luego. Y que lo pueden ustedes consultar porque va a estar subido en el sitio del GAF. Hay un montón de consideraciones donde claramente está acá una estrategia de acción psicológica para manejar la opinión pública. O sea, las misiones especiales son para manejar la opinión pública. De hecho, miren, podemos concluir acá un informe que también lo acompañé
del general peruano Eduardo Mercado Harring, uno de los tipos que es un informe de 1991 en la Fundación Ebert, informe de investigación. El general Mercado Harring era de los, se puede decir, de los generales nacionalistas de Perú. ¿No? En este informe él dice que el nuevo tipo de guerra que estamos sufriendo los pueblos, dicen, tanto en las guerras de alta y mediana intensidad, el éxito se mide por la dimensión que alcance la destrucción potencial nacional del adversario. Así te lo está diciendo. O sea, el objetivo de la guerra es destruir el potencial. ¿Viste cuando este hijo de puta te viene y te dice yo soy un topo? Claro. Bueno, antes había un montón de topos, pero no sé. Este es más sincero. La verdad que hay que darle un premio a la sinceridad. Los otros lo hicieron, pero fíjese, destruir el potencial nacional. Te lo dice el Mercado Harring, 1991. Hace 40 años atrás que ya estaba planteado. En otros términos, la guerra del éxito está dado por el grado de desestabilización política que se obtenga. Desestabilización política y destrucción del potencial nacional de los países. General Mercado Harring, peruano, Fundación Ebert. Y termina el informe con algo muy divertido de un miren ustedes, de el capo del Estado Mayor de Estados Unidos, que dice: la supremacía nuclear era la condición sine qua non para dirigir las coaliciones antaño. La nuclear. En la era de la información, la supremacía en materia de información será la que desempeñe ese papel. O sea, el Estado Mayor ya hace 40 años atrás que definió que lo nuclear ha sido reemplazado por la información como arma. Y después termina con un escrito de David Rockhoff, director general del Kissinger Associates, que era la asociación, la consultora que tenía Kissinger, que proyecta un siglo americano, escuchen esto, basado en la cultura y la información. Su ensayo Elogio del imperialismo cultural, hay que buscarlo, David Rockhoff, que está en Foreign Policy número 107 de Washington en el verano de 1997, con ese título, Elogio del imperialismo cultural, utiliza no solo la palabra tabú del imperialismo, sino que la aplica con fricción a la situación norteamericana. Entre comillas, las palabras de la asociación Kissinger. Para Estados Unidos, el objetivo central de una política exterior en la era de la información ha de ser la de ganar la batalla de los flujos de información mundial dominando las ondas, al igual que Gran Bretaña dominó una vez los mares. O sea, confesión de parte, relevo de pruebas. Bueno, esto tiene 20 años. Soy el único que ha dicho públicamente, y lo sostengo, que Cromagnon fue un atentado que interrumpió ese proceso. ¿Y por qué lo traemos hoy? ¿No? ¿Por qué lo traemos hoy? Usted dice, ¿por qué venís? ¿Por qué me juntás? ¿Por qué? Y porque si dijimos que Cromagnon era el producto de toda esa resistencia que había empezado el menemismo desde el año 89 hasta el 2004, fíjese que fueron 14 años, año 89 al 2004, todas estas distintas formas de resistencia se plasmaron en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó con Cromagnon, 14 años de resistencia, donde ya sabemos todo lo que se entregó la soberanía, la deuda, ya sabemos todo lo que fue el menemismo o el peronismo menemista. Ahora estamos en una situación, todo el mundo dice esto es igual, ¿no? Entonces dice, es lo mismo que... Entonces es lo mismo que Martínez de Oz, lo mismo que la dictadura, lo mismo que Macri, lo mismo que Menem. Y es así, pero es lo mismo pero peor, porque son capas que se acumulan de destrucción de la sociedad y del Estado. Y creemos que hay que volver a reflotar. Ahora sí, por eso encadenamos con el otro programa el plan A. El plan A era lo que quiso hacer Néstor. Obviamente él estaba como figura presidencial. Hoy el desafío es más grande porque no tenemos esa figura presidencial para impulsarlo. Pero si nosotros nos juntamos como había hecho Néstor
ese 70%, no ganamos en la primera vuelta. Y el escenario que vamos a vivir crea las condiciones para lograrlo. Ahí tenemos una serie de carátulas sobre la evolución. Fíjense, nosotros tenemos que volver a unir a los trabajadores, a los excluidos, a las clases medias por arriba de las identidades políticas que están cooptadas por los intereses extranjeros. Y si tenemos las carátulas ahí, ¿cuál es el escenario más importante? Fíjese, se cumple un año y hay ahí tiene, no, la deuda no, el tema de la inflación, una anterior, esto están diciendo que bajaron la inflación, ¿no? Entonces yo me permití, a raíz de un informe que está en el diario La Nación del domingo, fíjense, que por ahí hay un gráfico, no sé si lo tenés, analizarlo. ¿Y qué descubrí? Que la inflación, desde el momento en que Milei se producen las PASO en octubre del año 2023, empiezan los poderes monopólicos a disparar los precios como locos, octubre, noviembre, diciembre, no solamente para que se define el farotage, porque la consecuencia, ahí está el gráfico, ¿no? Bueno, en base a esos datos, ese gráfico es lo que estoy contando. Los poderes monopólicos disparan la inflación con dos objetivos, claramente. Ese disparo de la inflación favoreció el triunfo de Milei. Por eso después le paga a las petroleras, le paga, bueno, a todos. Ahora, si uno toma desde el momento de las PASO, la inflación, desde el momento que el poder económico que instauró, ahí esa carátula, el gobierno del poder que puso a Milei empezó en octubre del 93, cuando el tipo queda posicionado en el balotaje, porque queda 36-30. Con toda la perspectiva de ganarse el 60, pero para eso la inflación tenía que seguir golpeando, porque la suba de la inflación lo desgastaba a Massa, no a Milei. Y eso es lo que hacen. Siguen, lo mismo que, ¿se acuerdan que faltó la nafta? O sea, toda una estrategia que la han hecho en un montón de países. Ahora, si uno ve los resultados de la inflación desde ese momento a hoy, se encuentra que el aumento de los precios en pesos fue 300%. Si yo tomo octubre, el momento que gana las PASO, donde ellos consolidan su poder, hasta hoy, diciembre, o sea, 2 meses del año pasado y 12 meses de este año, el aumento de los precios fue 300% en pesos. Ellos con mucha picardía toman desde enero, pero la realidad del bolsillo del pueblo argentino es que desde que ganó Milei y los poderes económicos que están atrás de Milei, nos aumentaron los precios el 300%. ¿Cuánto aumentó el dólar desde entonces a hoy? Los precios ya estaban, porque todos los precios se manejaban con el dólar paralelo, no por el dólar oficial. Aumentó un 20%. Quiere decir que los precios en dólares aumentaron. Si el precio en pesos aumentó un 20 y el dólar aumentó un 20, los precios en dólares aumentaron 280% en los últimos 14 meses de que Milei y la gente que lo puso es un factor de poder que controla el Estado argentino. Eso es 70 veces superior a la inflación promedio del mundo en dólares, que es el 5. O sea, el primer año del poder de Milei da como resultado una inflación en dólares 70 veces superior al promedio mundial, promedio que abarca América Latina, todo. No hay ningún país en el mundo que haya tenido esa inflación en dólares, con salario que no aumentaron en dólares, obviamente no aumentó eso para nada. Esa es la verdad del primer año. Y esto hay que denunciarlo. Cristina, vos tenés que denunciar esto públicamente, porque el señor va a hacer un informe ahora del primer año y va a cacarear que bajó la inflación. Mentira, no bajaste nada. En dólares la subiste, porque la inflación de estos 14 meses es superior al último periodo del gobierno de Massa. Y lo dice en el gráfico de La Nación. Y en dólares ni hablar. Ahí tienen el saqueo. Cuando nosotros decimos que estamos saqueados, no hay ningún país en el mundo que haya tenido 70 veces la inflación promedio mundial en dólares. Ese es el balance del primer año
¿Y cuál es la proyección de eso? ¿Qué puede hacer este tipo? ¿Va a bajar la inflación del 4%? No la va a bajar. El 4% del año que viene quiere decir que la inflación mínima del año que viene va a ser 70%. Supongamos que mantiene los 3 años que le falta de mandato 70%. Supongamos eso, que se mantiene este piso de 40, da que en los 4 años Milei aumentó 1.500% la inflación en pesos, para lo cual tiene que mantener el dólar a 1.000. ¿Se dan cuenta? O sea, que aumenta 1.500% la inflación en dólares. Si saca el dólar a 1.000, no mantiene ni el 1.500, se le va a 3.500. En cualquiera de los dos casos va a haber 80% de pobres en la Argentina. Porque nadie puede producir nada en la Argentina. Yo estuve hablando ya con varias empresas recuperadas y que yo me dicen, el aluvión de importaciones que se viene en el mes de marzo, después de que pase el verano, cerramos todo. No queda nadie en pie. Porque con esta política de mantener el dólar a 1.000, que es la misma de Martínez de Oz, la misma de Cavallo y qué sé yo, no queda nada en pie. Todos vamos a consumir toda cosa importada. Te lo dicen los que están en la economía real, en la producción. ¿Me cuenta? Entonces, vamos a consumir si tenemos con qué. Vas a consumir menos. Agarrás un choripán y te lo comes entre 4. Entonces, o matás a 2 y te comes, ¿no? Te comes medio y medio. Matemos a 2 tipos de ahí, claro, y me como mitad y mitad. O mato a 3 y me como yo solo el choripán. Los juegos del hambre, digamos. Eso es la regla de este inescrupuloso y modelito. Porque no es un tipo, están todos apoyándolo, lo de afuera. Yo no acuso a Milei. El poder internacional es el responsable de esta política. Él es un títere. Así sencillo. Entonces, en esas condiciones de 80% de pobreza que sí o sí va a tener, no sé si ya la tiene, pero sí o sí va a tener en los 4 años, no hay otras condiciones que el plan A, pongamos la carátula. Porque él va a acompañar inflación, la deuda, eso digamos, la deuda, ahí está, la carátula de esa. Del próximo programa de la serie. Este programa que nosotros arrancamos explicando el 55, Cro-Magnon, el lawfare, todo. ¿Entiendes? Deriva, te deja, viste cómo te enganchan la serie, que te dejan enganchado para que veas el próximo programa de la serie. Anticipando escenas. Anticipando escenas sería. Anticipando escenas, están ahí, viste, claro. Pones alguna ahí. Próximas el plan escenas. A, el plan B, el plan C, van a ver que ahí vamos a describir que no son planes contradictorios, sino complementarios, y qué función tienen que cumplir cada uno, en una estrategia de vencer en la primera vuelta y dar vuelta a la Argentina. Y sobre todo esto, piensen lo mismo que ustedes, ¿cómo vencer tanto poder? No, muchachos, acuérdense lo que dijimos al principio de este programa. Está débil la OTAN como nunca en 70 años. Pongamos, para terminar, me hacen acá seña que tenemos que ir cerrando, la carátula del paralelismo histórico. Hay un paralelismo histórico del retroceso de Estados Unidos y la resistencia en Argentina. Nunca estuvo más débil la OTAN que en estos 70 años. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Israel, todos los actores centrales. Arabia Saudita ya se pasó del otro lado. Mire, me olvidaba de decir, Arabia Saudita, que había estado siempre dentro del esquema, se fue a los BRICS. Nunca más débil, y cada vez va a estar más débil. Y esa es la oportunidad de los argentinos para, en el plan A, dar vuelta la taba en nuestra patria. Así que es optimista. Esta serie es absolutamente optimista. Esta serie que empezamos, Perón, peronismo y fin de los imperios, apunta a darle un gran aporte de contenido a la construcción del plan ABC. Hasta luego. Hasta luego.
hasta el próximo. Como que poner, se reinicia, como dice. Continuará. Episodio 1, continuará. Continuará. Bueno. Continuará. Nos vemos. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo. No vinimos a inventar nada. Vinimos a cambiarlo todo.